Dios los bendiga. 7 sellos, segunda parte. En nuestro video anterior estuvimos viendo los 4 primeros sellos, que son los 4 jinetes o caballos del Apocalipsis, el cual el primero es el anticristo, el segundo es muerte mundial, perdón, guerra mundial, el tercero es muerte mundial, hambre mundial, y el cuarto es muerte mundial, donde muere una cuarta parte de la población del mundo. Pero hoy estaremos viendo los últimos 3 sellos. Y los últimos 3 sellos, donde aparece también la ira del Cordero, o sigue la ira del Cordero, que estaremos confirmando más adelante porque le llamamos la ira del Cordero, aparece los que mueren en la tribulación, los mártires, o parte de los que mueren. El sello número 6 son catástrofes naturales que están sincronizadas fuera de la Tierra, es decir, el universo y dentro de la Tierra. Y luego 7 trompetas que obedecen al 7º sello. Ok. Ahí está el repaso. Sello 1, reinado del anticristo. Luego vienen los judíos, reconstruyen el templo. Sello 2, se rompe la paz, empieza la guerra mundial. Sello 3, hambre mundial. Y sello 4, muere una cuarta parte de las personas. Y nos vamos con nuestro sello número 5, que son los mártires. En nuestro sello número 5 quise mostrar una imagen. Ese es un pastor que murió en un lugar musulmán por testificar de Cristo, y quise honrarlo porque fue un mártir y vale la pena morir por Jesús si es necesario. Dice el capítulo 6, versículo 9: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen. Recuerde esa palabra, descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Cuando habla la palabra acá que todavía descansasen, significa que ellos son salvos. Escúcheme, estos han muerto en la gran tribulación y gran tribulación, sobre todo en la gran tribulación que empezó en la guerra mundial, que es a la mitad de la semana. Estos han muerto allí, pero están en un lugar de descanso. Escúcheme, aunque no han ido al tercer cielo, están en un lugar de descanso, amados hermanos. Recordemos que la iglesia salva los que murieron por Cristo antes del rapto, fueron raptados y fueron transformados sus cuerpos. Se les dio cuerpo nuevo y fueron al tercer cielo con la iglesia. Por esto este grupo no pertenece a ellos. Dice: ¿por qué Israel proclama a Jesús como Mesías? Zacarías 12:10 nos afirma, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Increíble, pero el Señor va a hacer que Israel se arrepienta. Toda Israel se va a arrepentir, y más adelantico le voy a explicar cómo Israel toda se va a arrepentir con este espíritu de gracia. Israel morirá por dar testimonio de la palabra. Al parecer, algunos gentiles morirán también. Cuando habla de la sangre bajo el altar, la sangre del sacrificio se derramaba a pie del altar. Recordemos que en el Antiguo Testamento, para ser salvos, entonces ellos cogían y mataban o hacían un sacrificio por su pecado, y la sangre de ese animal cubría el pecado, no lo borraba, pero sí cubría el pecado, tapaba el pecado, y esa persona, cuando moría, su pecado era tapado, iba al seno de Abraham esperando en el descendiente o la simiente de Abraham, que era Jesús. Cuando Jesús vino, entonces Jesús viene y es el sacrificio perfecto y limpia ahora sí el pecado de esos que esperaron en Cristo. Recordemos también que en el Antiguo Testamento muchos murieron por su pecado, para que su pecado fuera tapado por su propia sangre. En el tiempo de la gracia, Cristo, que ha muerto, ahora vamos al sacrificio perfecto. Cuando pecamos, nos arrepentimos y Jesús nos limpia de pecado en el tiempo de la gracia. Cuando somos raptados en la iglesia, nos vamos con Jesús. Los que se quedan ahora, para reconocer a Jesús, tienen que rechazar el reinado del anticristo. Al rechazar el reinado del anticristo, ellos serán muertos, y serán muertos aceptando a Jesús, digámoslo de esta manera, y su sangre será el testimonio para que el sacrificio de Cristo
limpie su pecado y puedan ser salvos. Entonces la necesidad, y por eso aparece allí debajo del altar, para mostrar que es un sacrificio para salvación, ¿ok? Para ser quitado el pecado. Eso es bien importante. Vestiduras blancas aquí hace referencia al cambio de cuerpo. Entonces el Señor le dice, tranquilos, voy a darle ya un nuevo cuerpo, pero esperen un poco más para que puedan estar en el tercer cielo. Los que ya han visto videos saben que no se puede entrar al tercer cielo sin un nuevo cuerpo, sin un cuerpo incorruptible. Completar el número, es decir, todavía no han muerto todos los que tienen que morir en la gran tribulación para que se complete el número y pueda subir entonces todos al cielo. ¿Ok? Entonces, bien importante esta parte. Muchos más van a morir. Muchos van a morir en este tiempo de tribulación. Viene el sello número 6. Sello número 6. Y el sello número 6 hace referencia a desastres naturales. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Recuerde, gran terremoto. Quiero ampliar de una vez esta parte. En el Apocalipsis aparecen 5 terremotos. El primero y el último son mundiales y afectan la topografía de la Tierra. El último es el peor de todos, sin antecedentes, pero este también afecta la topografía de la Tierra. El sol se puso negro. Aquí aparece un cambio en el sol. Hay dos interpretaciones para esto. Literalmente que el sol va a suceder algunos cambios dentro del sol que desconocemos y van a aparecer manchas negras en el sol, ¿cierto? Algunas manchas negras en el sol y el sol va a tomar un color oscuro, negro. Otra interpretación es que en el espacio entre la Tierra y el Sol se van a atravesar algunas partículas porque van a caer estrellas y van a pasar estrellas. Entonces algunas partículas se van a atravesar y van a hacer que desde la Tierra no se pueda ver el Sol o el Sol se vea oscuro. Eso es otro tipo de interpretación. Luego dice como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Amados hermanos, entonces el reflejo de la luna va a ser rojizo, similar a la sangre. Al usar la palabra como es un símil, no es que la luna va a ser sangre, literal, no, es un símil como sangre, va a ser roja. Versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Cuando hablan las estrellas del cielo son partículas del cielo que van a caer sobre la tierra, partículas de diferentes tamaños. Entonces imagínense el cambio que está sucediendo en la tierra. El sol oscuro, la luna está roja y empiezan a caer partículas en diferentes lugares, en diferentes países, en el mar, lo que va a hacer que el mar, puedan haber maremotos, que puedan haber tsunamis, van a caer en ciudades, en lugares tremendo. Dice, y como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por fuerte viento. Entonces es un juicio como que Dios está sacudiendo el mismo universo y está haciendo que caigan partículas a la tierra. Y el cielo se desvanecerá como un pergamino. Algunos piensan aquí que cuando habla que el cielo se desvanecerá, es que la capa de ozono se va a desaparecer. Imagínense esta escena. La capa de ozono se va a desaparecer. Una de las propiedades de la capa de ozono es reducir el follaje, la fuerza del sol. Es una de las funciones. Entonces, imagínense un cielo como despejado, pero no despejado por bonito, sino despejado que permite que cosas pasen, ¿cierto? Y también, mire esta escena. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces la topografía de la tierra va a cambiar, los montes y las islas van a ser removidos. Toda persona va a darse cuenta que está pasando algo sin precedentes. Toda persona se dará cuenta que está llegando a un fin, que la tierra está llegando a un fin. Y las personas tendrán que buscar una solución. Cuando las personas están llegando a la muerte, alguien dijo que en la muerte no existe el ateísmo. Es decir, cuando alguien sabe que va a morir, que le quedan pocas horas, minutos o días de vida, empieza a pensar que hay más allá y que necesita ponerse a cuentas de alguna manera, que está llegando al fin de su vida. Entonces, este tipo de presión, este tipo de juicios van a hacer que las personas mediten en que va a haber un fin y los va a llevar a tomar decisiones, sean para Dios, para morir por Él,
y no dejarse marcar, porque en este momento todavía no ha pasado la marca de la bestia, sucederá más adelante que la explicaré, y o sea para seguir a la bestia, seguir el gobierno de la bestia, ¿ok? Entonces eso llevará esta presión a tomar decisiones, pero amados hermanos, va a ser una vida muy difícil. Entonces imagínense un cielo abierto, un sol oscuro, una luna roja, temblores, catástrofes en la tierra. ¿Cómo se podrá vivir en ese tiempo? Una imagen más o menos así. ¿Y qué estará sucediendo en la tierra? Mire la gente. Dice, y los reyes de la tierra y los grandes, entonces habrán grandes, habrán ricos, los capitanes, algunos dicen, no, todos van a ser ricos, pero espérese, no, en el tiempo del anticristo no todos serán ricos. Los capitanes, es decir, los que tienen cargos, los poderosos y todo siervo, nótese, ahí hay pobres, siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Oiga, toda la gente va a correr. ¿Cómo será la angustia en este momento? Que las personas correrán, querrán irse, huir de lo que está pasando. ¿Dónde nos escondemos? ¿Dónde nos metemos? La tierra está temblando, la topografía está cambiando, el cielo está cambiando. Todo lo que conocíamos está yendo a esta seguridad. Y decían a los montes y a las peñas, caen sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y aquí ese es el texto que le afirmamos, por el cual creemos que los 7 sellos hace referencia a la ira del Cordero. Cuando empieza a venir la ira del Cordero, la gente dice, wow, quiero esconderme. Entonces aquí ya no es Jesús el que nos amó simplemente y murió por nosotros y nos dio la oportunidad de ser salvos por gracia. Ahora es Jesús el justo que está estableciendo su ira para establecer justicia en la tierra. Y wow, si su amor es sorprendente, su ira también es sorprendente. Tremendo esto. Es tan fuerte que la gente prefiere morirse a vivir la ira de Dios. Esto es bien interesante, amados hermanos. Y se le añade a este cambio topográfico, a este cambio climático, porque imagínense cómo va a cambiar la temperatura. Se le agrega esta parte, que está el aire, se pondrá escaso. Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. Entonces deja de circular viento por la tierra, dice, para que no se soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, al no circular viento sobre la tierra, el viento lo que hace es refrigerar la tierra. Entonces la temperatura de la tierra va a aumentarse en gran manera, el calor de la tierra va a aumentarse. Entonces mire, no hay capa de ozono, no hay que cubra la tierra. El calor está aumentando, entonces va a haber una temperatura altísima, amado hermano. Altísima. La respiración no va a ser muy buena. Ya ha pasado, recuerde, los primeros 4 sellos y ya ha pasado una guerra mundial, ya ha pasado hambre mundial, muertos, una 4ª parte, muchos muertos. Y ahora estamos viviendo un cambio topográfico. ¡Qué crisis tan tremenda! ¡Qué crisis sin precedentes va a suceder, amados hermanos! Tremendo esta parte. Entonces la gente estará viviendo dificultosamente el aire que hoy respiramos. Le damos gracias a Dios que no nos lo pueden cobrar todavía, aunque algunos sectores ya lo quieren cobrar o lo están cobrando. Podemos respirar y darle gracias a Dios. Va a ser quitado y va a ser escaso para los habitantes de la tierra. Tremendo esto. No sé si a usted le parece increíble esto. Y nos vamos con los 144,000 sellados de Dios. Los 144,000 sellados están en Apocalipsis 7:2. Dice, y vi también a otros ángel que subió de donde sale el sol y tenía en un sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. O sea, habrían 4 ángeles y estos ángeles que estaban allí, que detuvieron el aire, le dicen, no, esperen un momento, todavía no sigan, porque vienen más cosas más duras, pero esperen un momento. Versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, espérense hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los 144,000 son siervos. Nótese la palabra siervos de nuestro Dios.
son siervos, son sellados con un propósito, para un servicio para Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es decir, 12,000 de cada tribu. Entonces Dios escoge 12,000 de cada tribu y son gente especial que Dios escoge para un servicio. ¿Para qué servicio es? Ellos se convierten en evangelistas para Israel. Entonces Israel debe ser evangelizado. Entonces Jesús el Mesías se le revela y se derrama espíritu de gracia, de arrepentimiento, y ellos van a reconocer que Jesús es el Señor. Y los 144,000 van a verlos y van a ser salvos, pero ellos luego van a evangelizar a Israel. Y Israel se va a salvar. Mire lo que dice el libro de Romanos. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 25, capítulo 11, 25 y 26. Romanos 11, 25 y 26. Dice el versículo 25, pero no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Entonces, ¿qué pasó con Israel? Endurecimiento en parte. Entonces, Israel se endurece y luego viene el Señor y hace la obra en la iglesia o en los gentiles. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Es que los gentiles, la iglesia se empieza a extender desde los judíos hasta los gentiles, y cuando se alcance, dice, cuando este evangelio sea predicado hasta el último de la tierra. Entonces, el número de salvos gentiles iba a cumplirse, y cuando se cumpliese, sucedería el rapto. Cuando suceda el rapto, se activará el tiempo de Israel, y es lo que habla el versículo 26. Cuando se active el tiempo de Israel, dice, y luego todo Israel será salvo. Es decir, que Israel será salvo en el tiempo de tribulación y gran tribulación. Pero no alguna parte de Israel. Recuerde, todo Israel será salvo. Así que no serán salvos solo los 144,000. No, ellos son escogidos como siervos de Dios para evangelizar. Pero todo Israel será salvo, amados hermanos. Gloria a Dios. Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Y lo que le había prometido a Israel se lo va a cumplir con esos 144,000 sellados. Muy bien, seguimos acá. La gran multitud en el cielo. Entonces, mire, todo Israel salva. Y aparece, se completa el número de los que son sacrificados por causa del testimonio, y aparece la multitud en el cielo. Dice, después de eso miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Importante, de todas tribu y nación, dos interpretaciones. Algunos dicen los judíos que estaban regados van a ser salvos también, de toda tribu y toda nación, porque toda Israel será salvo. Otra interpretación es que habrán judíos de todas las naciones, pero también incluirá gentiles. ¿Cuáles gentiles? Los que iban a la iglesia pero no eran espirituales, escuchaban pero no hacían caso, y van a reaccionar al ver el fin de los tiempos y se van a hacer matar o van a ser mártires por causa del testimonio. Recuerda que ellos van a tener ya ropas blancas, es decir, su cuerpo corruptible va a ser vestido de incorrupción, y van a tener palmas en las manos. ¿Qué más sucederá? Y le dijo, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y este texto confirma lo que te vengo diciendo. Ellos son los que salieron de la gran tribulación, no son los que estaban antes del rapto, sino los que salieron de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y lo han emblanquecido en la sangre del Cordero. Porque estos están delante del trono de Dios y sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Oiga, el Señor extenderá. Habrá como algo extra para que ellos también puedan entrar al grupo de salvos. Y luego ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Entonces esto le da cierta esperanza a los que se quedan en el rapto para ser salvos. Pero es igual las condiciones para los que son salvos en el rapto, para aquellos que son salvos después del rapto. No son iguales. Y eso lo vamos a ver desde la lupa de la Biblia. ¿Ok? Entonces, quiero que note diferencias de la gran multitud con la iglesia. Entonces, la iglesia estará sentados en tronos y adorando, o sea, tendrán condición de reinar y adoradores.
Pero la gran multitud estarán en pie, no estarán sentados en tronos, sino en pie y sirviendo. Es decir, mientras la iglesia sube en condición de hijos para reinar, la gran multitud sube en condición de siervos para servir. Entonces, son salvos, pero condiciones diferentes. La iglesia tiene coronas de oro, pero la gran multitud tiene palmas en las manos. La iglesia recibe las recompensas del tribunal de Cristo. La gran multitud no sufre hambre ni sed ni del sol. Amados hermanos, condiciones diferentes. Recuerde, nosotros subimos como la novia del Cordero y los otros suben como los amigos, ¿cierto? No como la novia, sino como los amigos. Entonces son incorporados, pero no suben en las mismas condiciones que la iglesia. Por eso, amados hermanos, subamos como iglesia, no como siervos. Muy bien. Y nos vamos entonces al sello número 7, que son 7 trompetas. Sello número 7. Sello 7, 7 trompetas. Cuando abrió el séptimo sello e hizo silencio en el cielo como por media hora. Eso es para tener un entendimiento. Recordemos que cuando hablamos del cielo no hay tiempo crono, sino eternidad. Pero es como para tener un espacio y entender entre cielo y tierra. Por eso usa un símil, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Nótese en estos dos versículos que el séptimo sello son 7 trompetas. Lógicamente no vamos a explicar los 7 trompetas en este momento porque se alargaría. Les resumo, las 7 trompetas son parecidas a los 10 plagas de Egipto, a estos juicios, ¿ok? Y las estaremos repartiendo en una sección que llamaremos las 7 trompetas. Pero recuerde que las 7 trompetas son el último sello. Amados hermanos, vale la pena seguir a Jesús. Que espero que estas predicaciones te estén animando a un cristianismo verdadero. Te estén animando a no ver los malos testimonios de los demás, sino lo que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz del Calvario. Te estén animando a tener la lámpara llena de aceite para su venida. Y te estén animando para saber que lo que está sucediendo en el mundo es advertencia del tiempo venidero que será peor. Lo que está sucediendo hoy en el mundo es un juego de niños a comparación de las catástrofes y situaciones que esperan a este mundo, donde la iglesia no estará para la ira de Dios, ni para la ira del Cordero, ni para la ira del Dios vivo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús y te bendecimos. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Gracias por conectarse con nosotros y toda la gloria sea para Él.